buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, y esta semana que hoy finaliza, Copardón llevó a cabo su 15º congreso, esta vez sobre prevención y riesgos laborales como estrategia de las empresas sostenibles, y en esta ocasión se celebró en el Hotel Jaragua, con la participación, señores, de expertos nacionales e internacionales y la realización de su tradicional exposición comercial, que ya es, bueno, pues yo creo que ya todos la han visitado. Vamos a felicitar a Fermín Acosta, su presidente, y a todo ese equipo que hizo esta siempre interesante exposición. Bueno, señores, sabemos la importancia de la prevención en el mundo del trabajo para las empresas y para los trabajadores, ambos, para que puedan rendir al máximo, para dar lo mejor de sí, para mantenerse en salud física y mental. Bueno, pues para esto, especialistas de distintos tipos ayudan a identificar, prevenir estos riesgos, estos accidentes, que va desde el aspecto psicosocial hasta lo físico o ambiental, dependiendo, por supuesto, del tipo de la empresa. Forman parte de la dinámica, pues, detectar riesgos ergonómicos. ¿Qué son los riesgos ergonómicos? Bueno, pues los factores de riesgos que involucran los objetos, el puesto de trabajo en sí, las máquinas, los equipos, o sea, el esfuerzo físico, el manejo de las cargas, por ejemplo, los que cargan, pues la postura, el entorno del trabajo, hasta el diseño de las sillas, de las superficies y hasta las relaciones de trabajo. Bueno, yo tengo que mudarme para acá, para caminar hasta aquí, aquí que tengo en el medio, todas estas cosas. Todo debe ser diseñado de modo de que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas, y por supuesto con las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados para su realización. Bueno, pero 3 conferencistas internacionales de este 15º Congreso de Copardón nos acompañan esta noche. Vamos a presentar primero a Santiago Pérez de Argentina. Él es experto en el área de planeamiento, obras y servicio, y en este congreso trató los temas de empresa y medio ambiente, gestión estratégica de riesgos ambientales. Bueno, eso es un tema bomba para nuestro país también, que en los últimos años hemos tenido, señores, tantas controversias con esto, con las responsabilidades de las empresas en cuanto al daño que hacen en el medio ambiente, y no solamente al daño que podrían hacer, sino cómo mejorarlo, no solamente el medio ambiente que lo circunda, sino también el ambiente social. Bueno, también tenemos con nosotros esta noche a Javier Córdoba Garcerán, de Panamá. Javier es licenciado en Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Infantil de México. Tiene posgrado en Industrias Ergonomics Process Michigan State University, y su ponencia fue de la identificación de los riesgos ergonómicos, esa palabrita que hoy la vamos a manejar bastante, y acciones correctivas en la industria y la oficina. Bueno, Javier, del vecino país de Panamá, del canal de Panamá, de allá, siempre hay puntos que nos atraen específicamente de los países, y el canal en el caso de Panamá. Bueno, y Pablo Bobic es de Chile, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, ciudad donde trabajó 6 años en la administración pública. Desde el 2003 es asesor legal de la Confederación de Producción y Comercio. Es especialista en regulaciones legales y comunicación estratégica, tanto en el sector público como en el sector privado. Preparó una ponencia sobre normas, entorno e incidencia del rescate, política nacional de prevención, exponiendo el caso de Chile. Señores, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos aquí, pues personas profesionales de América Latina. Es indudable que, aunque estemos lejos y aunque América Latina sea un continente tan grande, ¿verdad?, pues nos sentimos hermanos principalmente por el idioma. Qué cómodo es, por ejemplo, viajar por América Latina y sentirse uno como en casa. Se siente uno en casa porque podemos hablar el mismo idioma, más o menos sabemos cómo piensa la gente, aunque algunos dicen que uno no sabe ni cómo piensa con el que uno duerme al lado, pero más o menos ahí nos vamos, ¿verdad?
Exacto. Bueno, vamos a comenzar con Pablo y vamos a comenzar con Pablo hablando de la experiencia de Chile, cómo en los años 50 hicieron grandes esfuerzos, tú dijiste en tu charla, por los controles de riesgos laborales. Entonces yo te pregunto, Pablo, ¿qué podemos aprender en la República Dominicana sobre prevención y manejo de riesgos? Cosa que vamos a ir hablando con cada uno de los conferencistas, pero vamos a comenzar contigo y para que nos expliques un poco, pues pusiste también incluso el ejemplo de los mineros como un ejemplo pues hito, quizás, si se puede decir así, y a partir de qué y cómo, por qué Chile se dio cuenta de la importancia de tomar en cuenta los riesgos en el trabajo. Sí, bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Encantado de estar en República Dominicana. Y bueno, te cuento un poco la presentación que hicimos en Copardón sobre riesgos y prevención. En Chile, digamos, hemos tenido una experiencia larga en esta materia y el empresariado ha tenido una vinculación permanente en materia de seguridad y salud del trabajo. En los años 50, finales de la década de los 50, el empresariado impulsa la creación de las mutuales de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué mutuales? Mutuales porque era un formato que permitía que las empresas pudieran ayudar con unas corporaciones que no tenían fines de lucro y que además se podían hacer cargo de una situación compleja en aquellos años. Estamos hablando de los 50, a finales de los 50, había una accidentabilidad importante en las empresas. Para el año 69 la tasa de accidentabilidad del país era de 35% aproximadamente. Y producto de las mutuales, el año 2010, y te explico por qué hago un hito el año 2010, bajamos al 5,4%. Wow. Entonces una bajada progresiva, fueron muchos años de trabajo, pero un compromiso permanente del empresariado con sus trabajadores y de los trabajadores con sus empleadores para justamente tener un entorno más propicio para la seguridad laboral, mayor trabajo en la prevención. Yo creo que eso fue, nosotros sentimos que fue un éxito. Ahora te hago el hito rápido de lo que nos pasó en el año 2010. El año 2010 fue un año muy complejo para nosotros. Ese año tuvimos un terremoto, que es el segundo terremoto más grande. Tenemos el triste récord de tener los 2 terremotos más importantes medidos. Wow. Y sin embargo, sin mucha consecuencia. Mira, claro, hay pérdidas humanas y por pocas que sean siempre es lamentable. Esto tuvo un terremoto y después tuvo un tsunami ese mismo año. Estamos hablando del febrero de 2010 y en marzo se comienza a trabajar la reconstrucción y en agosto nos encontramos con un accidente tremendo, laboral, que es este accidente que involucra a los 33 mineros, tan conocido quizás en el mundo. Todo en el 2010, wow. Todo en el 2010. Entonces, bueno, para nosotros como país era un reto tremendo, estábamos frente a una situación compleja del terremoto y encima nos encontramos con esta situación humana tan compleja, donde además habían 33 personas a más de 600 metros bajo la tierra y donde no sabíamos si iban a poder ser rescatados o no. Y además fue una bofetada para nosotros. El presidente Santos acababa de tomar posesión, ¿verdad? El presidente Piñera. El presidente Piñera. El presidente Sebastián Piñera recibe... Que estuvo todo el tiempo ahí, Así tuvimos aquí las transmisiones y fue muy... La verdad es que todos estábamos en ascuas. El presidente Sebastián Piñera recibe un país después del terremoto e inmediatamente viene este accidente. Bueno, afortunadamente tuvo un final feliz, pero fue una bofetada para el país que estaba tan orgulloso de sus cifras de accidentabilidad tan bajas. Nos comparábamos con los otros países de la OIT y Francia nos superaba y superábamos a varios países desarrollados. Y de pronto nos encontramos con que no era tan bueno nuestro sistema y había que mejorarlo. Nos estábamos dejando estar. Y este es un área donde hasta que no haya 0 accidentes uno no puede estar conforme. En consecuencia, lo primero que hicimos fue ratificar el convenio 187 de la OIT, que es un convenio del año 2006 y que es el convenio pionero en materia de seguridad y salud del trabajo. Y de allí en adelante hemos venido trabajando muchas cosas que seguimos trabajando hasta hoy, como por ejemplo una política nacional de seguridad y salud del trabajo, un perfil nacional que es un diagnóstico de la situación en Chile y un programa nacional de seguridad y salud del trabajo que hoy estamos trabajando, que en el mes de abril participamos en una actividad y que el gobierno en este momento está desarrollando. Bueno, la verdad es que cuando te oigo hablar, Pablo, y oigo que uno de los objetivos, o podríamos decir que el objetivo principal de ustedes como que trabajan en riesgos laborales es tener 0 accidentes. Entonces te pregunto, en este caso a Javier Córdoba, Javier, esto de 0 accidentes, ¿es un objetivo real o es algo que simplemente estamos atrás de obtenerlo, pero que es utópico?
podemos tener 0 accidentes, por ejemplo, Pablo ponía el caso de los mineros, que son, bueno, que eso es una profesión tan, la verdad, que tan peligrosa, con tantos riesgos. Pudiéramos, primero, si podemos tener 0 accidentes, y cómo clasificaríamos los sectores, vamos a decir productivos o de lo que fuera, en términos de accidentes. Y luego, ya más adelante, vamos a hablar de la ergonomía, si se puede decir así. Claro que sí. Buenas noches, Mónica. Ante todo, pues, agradecemos esta oportunidad y estar en esta bella tierra como Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, el especialista en salud y seguridad ocupacional, su sueño más básico es tener 0 accidentes. En verdad, es una meta ansiosa. Siempre vamos a tener accidentes. Lo que tenemos es que minimizar el riesgo, tratar de controlar esos riesgos y más que todo empoderar al colaborador. Hay que darle información, capacitarlos, equipo, para que él esté consciente de su trabajo y de cómo puede él mismo prevenir estas actividades, ¿no? Importante también, el área de la construcción. El área de la construcción es el área que más riesgo tiene presente. Luego está la minería, las maquiladoras, las bodegas, zonas libres, las empacadoras. Entonces, todo lo que tiene mucha maquinaria. Mucha maquinaria, mucho talento humano y mucho movimiento repetitivo. Entonces, muchas de las empresas se fijan una meta de un promedio mínimo de accidentes, de días perdidos y de lesiones incapacitantes. Entonces, es difícil el 0 accidente, pero se puede lograr, pero cuando uno tiene ya una cultura de salud, seguridad y trabaja en equipo, empresa, colaborador, sindicato y comunidad. Tú has estado, Javier, en la República Dominicana. De hecho, me dijiste que hiciste un trabajo para la Tabacalera de Santiago. ¿Cómo percibes el trabajador dominicano en cuanto a prevención de riesgos y en estar atento, ¿verdad? Atento, pues, a minimizar esos riesgos y tener riesgo 0. Sí, el trabajador dominicano es muy, como digo, le gusta mucho empoderarse de su labor. Por lo menos en la tabacalera es un trabajo netamente manual. La calidad del tabaco, la experiencia que se logra, es difícil ponerlo en una máquina, pero es básico también darle al empleado las herramientas. Él es muy cooperador en el aspecto de que realiza los cambios, quiere mejorar su entorno, se le brindan las herramientas como sus pausas activas, su ejercicio de estiramiento, los cambios de postura, ¿verdad? O sea que todo esto es básico para minimizar cambios. Para minimizar riesgos ergonómicos, físicos, pero más que todo que el trabajador se sienta a gusto y productivo. Claro, que esa es la parte ya psicológica, que es realmente lo que le va a dar la ganancia a la empresa, porque un trabajador que se siente proactivo, entusiasmado, pues va a dar un resultado muy diferente. Muy diferente, y ese entusiasmo llega a la casa. Claro. Llega a la casa porque es un trabajador que se siente satisfecho, no da esos signos de frustración, de amargura, y lleva entonces ese ambiente laboral que debe ser óptimo a un ambiente laboral familiar que debe ser también igual de óptimo y placentero, ¿no? Entonces yo le pregunto a Santiago Pérez, que es argentino, Santiago es argentino. Santiago, ¿qué tan ligado va la educación en cuanto a la prevención de riesgos laborales? Para después comenzar ya a picarle de cerca al tema ambiental, que es tan importante para ustedes, para nosotros, para el continente, para el mundo, para el planeta. Sí, desde Pero primero, la educación y riesgos laborales, ¿qué tan cerca están? Bueno, buenas noches, Mónica, buenas noches a todas y a todos los dominicanos. La componente de educación ambiental es prácticamente el eje fundamental si queremos cambiar la situación actual. Si los dirigentes, los empresarios, la sociedad en general visualiza ese rumbo, no hay otra manera que abordar esa complejidad, porque es el cambio en realidad que va
a merecer cualquier sociedad para tomar cualquiera de los aspectos que estamos hablando, pero fundamentalmente el de la respondibilidad, el hecho de responder por el otro, ¿sí? En mi país hay un viejo apotema que habla de que la patria es el otro. En realidad sí, cuando uno se preocupa por el otro, la patria es el otro. Fantástico. Es parte de la responsabilidad o sea, de todos que los actores argentinos sociales. Tienen esto como lema. Es uno de los grandes apotemas que manejan las directrices de nuestro país, sí. En muchos casos se llevan adelante el otro con... es mi espejo. Totalmente. Claro. Totalmente. Ahí es donde tenemos dos modelos contrapuestos, ¿no? Sí. Que en definitiva a distintos campos se llevan de distintas maneras, pero ahí es donde tenemos que discernir la problemática de hacia dónde vamos, el hecho de pensar en el hoy hacia las generaciones futuras. No hay otra manera de poder crecer juntos si no es de esa forma. Claro, claro. ¿Cómo ves tú, Santiago, la conciencia de los riesgos ambientales en el mundo? En América Latina, en Europa, los chinos hemos visto que también se están poniendo las pilas. Estados Unidos, a pesar de que habla mucho de esto, no firma los acuerdos de Kioto, por ejemplo. Esto también de que los países subdesarrollados tenemos que tener la oportunidad de desarrollarnos contaminando como lo hicieron los grandes. ¿Qué nos dices de todo esto? Primero, como para establecer un punto de salida, no es cierto que desarrollo sustentable y crecimiento económico son conceptos antagónicos. No es cierto. Se puede crecer en forma sustentable pensando en todos, pensando en, desde el hecho más frío, desde el hecho numérico, en que es rentable un crecimiento sustentable, al hecho social, en que es rentable crecer como sociedad y como propietarios de esta casa común, como dice Francisco, ¿no? en su encíclica. Sí. Es una responsabilidad de todos. Los países en esto juegan un rol exacerbadamente importante. Los países que marcan la diferencia, desarrollados, y los países en desarrollo, porque en definitiva quienes mueven el amperímetro son los países en desarrollo. Lo vemos a nivel regional, lo vemos a nivel local. Gestionar riesgos ambientales es partir de la iniciativa que los riesgos existen, se evalúan, se valoran, y sobre esa valoración se generan la cantidad necesaria y suficiente de mitigaciones previas en términos de prevención y posteriores en términos de acción, para que eso no afecte la vulnerabilidad de las sociedades. De eso estamos hablando puntualmente. Ahí es donde juegan, volviendo a la primera parte, es donde juegan un rol muy importante todos los actores. En eso nos tenemos que apoyar, pero la gestión de riesgos parte de esa acción. Reconocerlos, evaluarlos y accionar sobre ellos. Eso es la responsabilidad. Hay una teoría nueva, por lo menos para nosotros, Santiago, sobre que el que más daña el medio ambiente puede, vamos a decir, comprar unos bonos, si así pudiéramos hablar, para que con estos, pues, tratar de mitigar este daño. O sea, si yo soy una compañía que estoy al margen del río y vierto desechos en el río, pues yo compro como vamos a decir, como algo para pagar, compro unos bonos y con esto pues en el río se siembran árboles, etcétera. ¿Sería esto una buena solución? Tiene un peligro inherente que es muy importante, que es que el hecho se convierta en una acción netamente mercantilista. Acá el problema no pasa por el dinero, el problema pasa por generar el cambio. Sí. Y el cambio no necesariamente pasa por ahí, porque vemos grandes empresas muy poderosas que si no de otra manera podrían hacer lo que quisieran a cambio de la multa. Sí. En realidad el problema no está en pagar la multa, sino en dejar de hacer lo que estamos haciendo. Es verdad. Por eso hablo de responsabilidad. Además habría poco balance, porque entonces el que tiene mucho dinero pues lo daña todo y el que no tiene dinero no podría desarrollarse nunca. Ahí tenemos las adhesiones al protocolo de Kioto, los países que adhieren y que no adhieren, las situaciones puntuales de emisiones de carbono, efecto invernadero, daño hacia todos. Que exista normativa específica
De hecho, esta fue una gran experiencia en cuanto a compartir distintos puntos de vista que lleven como iniciativa un conglomerado de normativa que pueda apuntalar fundamentalmente el efecto local sobre distintas situaciones de gestión de riesgo. Promoción o baja impositiva en la promoción de la no emisión de carbono. Conlleva a situaciones muy favorables hacia todos. Cambiar las matrices productivas de las empresas, es decir, no necesariamente cambiar en un 360, ¿no? Pero empezar a generar ese proceso de cambio que lleve a nuevas matrices de producción que sustentables. toma años, por supuesto. Toma muchísimos años. Decenas de años. Toma muchísimos años. Pero iniciar, que se inicie el... Para dar 1 millón de pasos hay que empezar por el primero. Claro, y ya nuestros, pues dejaríamos un mundo mejor. Vámonos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar, por ejemplo, de cuáles son los accidentes y problemas de salud que se presentan más frecuentemente en el trabajo. Y ya quiero aquí nosotros aquí en nuestro país decimos un picadito con todos ustedes y sus experiencias para ver cómo usted que está en su casa, que ve riesgos en su trabajo, que ve accidentes, que ve pues empleados que tienen que ausentarse de su trabajo para recuperarse y lo que es peor, pues que dejan de vivir pues o viven muy limitados durante estos tiempos en cuanto se recuperan. Volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Ya está aquí la feria, Expo Móvil Banreservas para que tengas tu carro, tu carro, tu carro. Más que un préstamo, un sueño cumplido. Tu nuevo vehículo con Expo Móvil Banreservas. Del 20 al 22 de octubre, con atractivas tasas de financiamiento, tu cuota móvil y con tu préstamo participas para ganar seguro full o financiamiento gratis el primer año. Expo Móvil Banreservas. Movilidad para todos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. Bueno, productividad versus riesgos laborales. ¿Cuánto gana la empresa cuando no tiene riesgos laborales, cuando lo minimiza? ¿Cuánto gana el trabajador que sabe que no va a estar, que se va a romper una pierna? O que también los riesgos psicológicos son importantes, señores, porque a pesar de que podrían ser más difíciles de precaver o de identificar, son terribles porque incluso podrían crear un ambiente negativo en lo que es el ambiente laboral de esa empresa y pues bloquear totalmente al trabajador o reproducirse, por ejemplo. O sea que yo te pregunto, Pablo, y te preguntaba en el segmento anterior, ¿cuáles son los riesgos laborales que se repiten más
en tu país, en los de ustedes, genéricamente, porque no tiene que ver con el país, sino con el tipo de actividad. Entonces, ¿qué podrían hablarnos ustedes de sus experiencias y cómo evitarlos? Bueno, efectivamente, Mónica, depende del sector donde se trabajen los riesgos, ¿no? Claro. También depende de allí, digamos, las situaciones que se presentan, ¿no? Nosotros hablamos de accidentes del trabajo, pero también están las enfermedades profesionales. Sí, también. Las enfermedades que se producen con motivo del trabajo. En el caso de Chile, digamos, yo tenemos una experiencia bien variada y bien distinta. Es muy distinto trabajar en el norte de Chile, donde hay que estar unas 2 semanas aislado en una mina, Sí, a tajo abierto, sí. que trabajar en el sur, en el área agrícola, que es un trabajo de temporada, Sí. que es intenso en cierta cantidad de tiempo y después ya las personas van a otras actividades. Puede ser construcción, puede ser actividades de comercio, en fin. Lo que hemos visto, bueno, como principio lo que hemos visto es que efectivamente este es un área, un punto de encuentro muy fácil entre trabajadores y empleadores, porque ni al empleador le interesa que su trabajador se accidente o esté enfermo, Claro, ni obviamente al trabajador. claro. En consecuencia, buscar cómo trabajar conjuntamente la disminución de esos riesgos y la prevención es un área que efectivamente es llana para poder avanzar juntos. Está muy de moda en el último tiempo hablar de las enfermedades psicosociales. Sí. En el caso de Chile tenemos ciertas restricciones o ciertos límites que establece la ley. Las enfermedades profesionales que nosotros medimos son las que se producen con ocasión del trabajo. No son aquellas enfermedades que ocurren, por ejemplo, nos pueden ocurrir a cada uno en nuestra casa. Claro, claro, Son las claro. enfermedades, o que traemos de distintas situaciones. Son enfermedades que ocurren con ocasión del trabajo. Por ejemplo, Puede ser, por ejemplo, una situación de estrés. Una persona podría tener una situación de estrés que le genere algún tipo de enfermedad o complicación. Bueno, y ahí cuando entramos en temas de estrés podríamos entrar en cierto tipo de actividades que efectivamente hemos visto que son más complejas que otras. Por ejemplo, en el comercio es muy común que las remuneraciones estén asociadas a un factor variable. Entonces, claro, las personas por conseguir la meta a veces también claro, o sea que son sienten más momentáneas. presión, sienten más Claro. presión. Ahora, son situaciones que se entiende, están reguladas, son administradas y se pretende que no tengan esos resultados. Pues en la medida que ocurren, hay que atenderlos y en la medida de lo posible prevenirlos. Y es que es muy difícil prevenirlo, porque una empresa lo que quiere es producir más, ser más competitivo y muchas veces tenemos que esforzarnos más de lo que pudiéramos. Bueno, hablamos de horas de trabajo, hablamos de cuál es el ambiente donde lo realizo y esto sí pudiéramos mejorarlo. Obviamente las empresas tienen que competir en un entorno. Y por ejemplo, estamos viendo ahora que los ejecutivos altos trabajan nada de 8 horas, se trabaja 12 horas. ¿Y cómo hacer esto, no hacerlo así, si el momento lo requiere? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber cierta adaptabilidad, digamos. Hay situaciones que uno puede entender que sean de mayor presión. Lo que no puede ser es permanente la presión. Sí. No puede ser un año de presión, un año de situaciones complejas permanentes. Se entiende que hay ciclos y así también deben haber ciclos más relajados donde, digamos, se puede llegar a ciertos acuerdos. Claro, Aquí claro. tiene mucho que ver la confianza, los diálogos y justamente esa construcción conjunta con una mirada de prevención puede ser efectivamente la que ayuda a aumentar la productividad en las empresas. Y por cierto, del trabajador, su trabajo también es más productivo en la medida que se siente tranquilo y está protegido. No lo veo como algo tan complejo, obviamente, insisto, creo que ambas partes entienden que no es bueno que nadie esté enfermo o se accidente, y cuando estas cosas están pasando hay efectivamente que entrar a revisar qué está ocurriendo y reprogramar o reordenar, por ejemplo, en este caso si fueran los incentivos o las actividades que se han programado quizás son excesivas para el tiempo destinado. Ahora, son situaciones, caso a caso, y además somos las personas distintas. No todos reaccionamos igual, hay cosas que nos generan mucho más Estrés a unos y a que a otros. otra persona probablemente, yo no digo que sea normal, pero lo maneja con sencillez. A otras personas hay que saber administrarlo, bueno, y también tiene que ver con los puestos de trabajo y cuáles son las responsabilidades que cada quien debe tomar y cuál es mejor que asuma otro tipo de responsabilidades. Bueno, también hasta tiene que ver con la política de la empresa, los dueños de la empresa, los gerentes, porque hay personas que tienen un estilo mucho más fuerte, agresivo para trabajar, hay otras pues que lo hacen de una manera más suave, pero yo veo que hay personas que trabajan 12 horas durante toda la vida o hasta que están en ese puesto, que también eso es abusivo. Una locura, sí. Eso es una locura, Javier. En cuanto a los seguros médicos, ¿qué cubre, por ejemplo, en Panamá? ¿Qué cubre? Aquí tenemos, pues, sí tenemos la aseguradora de riesgos de salud y de hecho está mejorando cada vez más, pero dista mucho de tener pues total cobertura todavía en nuestro país. ¿Cuál es la aspiración desde el sector de
que manejan los trabajadores para riesgos de salud y cobertura médica? Bueno, lo importante es que, fíjate Mónica, el dolor de espalda. Por ejemplo. El dolor de espalda. Tan común. Tan común en todas las edades, sobre todo en los chicos jóvenes. ¿No? Entonces, el dolor de espalda es la segunda causa por la cual el trabajador va al médico después del resfriado. Wow. 8 de cada 10 trabajadores en un momento de su vida experimentan un dolor de espalda. Sí. Entonces, hoy en día hablamos de dolor de espalda baja. Sí, sí, No, sí, no hay que hablar de lumbalgia, porque cuando hablamos de lumbalgia es solamente la columna lumbar. Sí. Pero hay muchas cosas que te pueden ocasionar un dolor en la espalda baja. Sí, claro. Estar mucho tiempo sentada, ¿verdad? Mucho tiempo sentado, con el debilitamiento del piso pélvico. El piso pélvico es un músculo, ese músculo causa dolor y se refleja en la parte baja de la espalda. El tipo de sillas. Es fundamental. Entonces, el tipo de sillas. El tipo de silla. La gente no se da cuenta No. qué tan importante es esto. El tipo de silla y cómo controlas tú el tiempo de trabajo en la empresa. Porque a veces el personal de la oficina se va 4 horas sin ponerse de pie. Claro, ¿Ves? claro. Entonces llegamos a la casa y nos metemos entonces en la lacto. Sí, señor. La lacto no es un equipo para trabajar en la oficina. La lacto siempre fue concebida como un libro de electrónico para llevar información de un lado al otro. O sea, no para trabajar uno sentado No en un para sitio trabajar durante en un horas. sitio, no. Y mucho menos lo que lo hacen en la cama. Exacto. Entonces muchos trabajadores creen que porque en la empresa le dan una lacto, estoy subiendo de categoría. Lo que le están dando es un saco de enfermedades, ¿no? Entonces viene la importancia de los monitores altos versus la lacto, perdón. ¿Y qué pasa? Entonces ya los monitores planos ya no deben ser completamente planos, sino que tienen que tener una angulación, una visión de 360. La silla debería tener su respaldar alto. Entonces, en muchos países empieza la cobertura, ya no solamente la lumbalgia o el dolor de espalda es una lesión laboral, vienen los discos herniados a nivel de cuello. Ay, sí. Y entonces nos pasamos en la oficina con el mouse, con el teclado y chateando con el teléfono. Clásico. Al mismo tiempo. Exacto. Clásico al mismo cuadro. tiempo y agarramos el teléfono y estamos de un lado hacia el otro. Y fíjate que con el uso del celular, el chatear, se da una enfermedad que no estaba registrada o no se veía como una enfermedad laboral, lo que es la tendinitis de Kerbein. Wow. O lo que lo llamaban las abuelas la tensión de las lavanderas, porque cuando iban al río torcían la ropa. Sí. Entonces ahora con el uso del celular y todo el mundo chatea hacia abajo en esta posición y nos la pasamos chateando, viene la lesión laboral. Entonces ya tú no le puedes prohibir a un trabajador que no use el celular en la empresa, porque tú lo llamas al celular, lo localizas en el celular. Entonces tú no sabes si está chateando al amigo, a la amiga, o le está chateando a una compañera de trabajo. Entonces hay que tener sus pausas activas. Y por lo menos puedes empezar el día tomando 2 vasos de agua y cada hora vas a romper la postura con frecuencia. Bien, esos y son hacer su truquitos par de importantes. ejercicio de estiramiento del pulgar y relajar el pulgar. Pero se han ampliado las coberturas de lesiones laborales, discos herniados en cuello, la tendinitis de Kerbein, el síndrome del túnel del carpo por el teclado. Por el teclado, Exacto. claro. Mira, Javier, tú has tocado puntualmente, pues, lesiones que se dan sentaditos en su silla, simplemente por no pararse frecuentemente, por usar. Me encantó esto que dices de la laptop. ¿Por qué? Porque la laptop tiene la pantalla aquí, si yo me la pongo aquí arriba, y es aquí que la debería de tener. Entonces ya usted sabe, eso es, nosotros los que tenemos cuellos largos, que a mí me gustan, pero son delicados. Esto es estar mirando todo el tiempo. Los estudiantes que ya no usan un escritorio, todo el tiempo en la cama, trabajando con la laptop, entonces se encorvan también. Y es así, es muy perjudicial. Muy perjudicial. Muy perjudicial. Primero desde el traslado, la mochila pesada. Claro, ¿sí? claro. No tenemos en la casa un área de trabajo. Los fines de semana trabajamos en casa, trabajamos en la cama o en el comedor. Entonces tenemos que comprar un elevador de lacto, un teclado regular y un mouse regular, no utilizar el mouse de la lacto. Y controlar el tiempo de las tablets también a los niños. Entonces es bien importante porque desde esa época empezamos a ir, como que dice, cultivando lesiones. Entonces ahí es donde viene el aspecto de ergonomía escolar. Verificar las mesas de los niños, los escritorios, los laboratorios de computadora,
mejorar la actividad física, porque la generación millennium es más de estar sentado, no corre, no patina, no sabe lo que es subir a un árbol de mango. Sí, para nada. ¿Verdad? Entonces, la vida es más estática. Y los fines de semana, entonces, los padres lo llevamos al mall, al cine. Exactamente, que En tampoco carro, hay exacto. nada exterior. Pero nos bajamos del carro, vamos al cine, nos sentamos, vemos la película y comemos y vamos para la casa. Y entonces cada quien hace su ambiente en la recámara y entonces está el PlayStation, está el celular, está Y la nosotros los que laptop. vivimos en un clima con calor, ni siquiera salimos a la calle. Exactamente. Señores, esto es muy peligroso porque es que va formando un estilo de vida para el cual el cuerpo no está diseñado. A mí particularmente, cuando yo estoy, que también me pasa, a veces me siento 10 horas a investigar temas para venir aquí con ustedes y compartirlos, y la espalda, señores, terrible. Entonces tengo que hacer, como dice Javier, mis estiramientos, Exacto. que son fundamentales. Tenga su pad a los que trabajan frente a la computadora y haga sus estiramientos de vez en cuando, aunque claro, si puede ir al gimnasio o al mirador a caminar es mejor, Es mucho obviamente. mejor, exacto. Vámonos a la pausa, señores, y vámonos con el tema ambiental, que es un tema tan importante, porque creo que eras tú mismo que decías, Santiago, sobre que la patria es el otro. Pues usted que me está viendo es mi espejo. Si usted está bien, yo estoy mejor. Volvemos. Ya está aquí la feria, Expo Móvil Banreservas para que tengas tu carro, tu carro, tu carro. Más que un préstamo, un sueño cumplido. Tu nuevo vehículo con Expo Móvil Banreservas. Del 20 al 22 de octubre. Con atractivas tasas de financiamiento. Tu cuota móvil y con tu préstamo participas para ganar seguro full o financiamiento gratis el primer año. Expo Móvil Banreservas. Movilidad para todos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ya está aquí la feria, Expo Móvil Banreservas para que tengas tu carro, tu carro, tu carro. Más que un préstamo, un sueño cumplido. Tu nuevo vehículo con Expo Móvil Banreservas. Del 20 al 22 de octubre. Con atractivas tasas de financiamiento. Tu cuota móvil y con tu préstamo participas para ganar seguro full o financiamiento gratis el primer año. Expo Móvil Banreservas. Movilidad para todos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Bueno, Santiago, cuando hablamos de riesgos ambientales, ¿cuáles son los riesgos ambientales que más se repiten,
que provocan una empresa, una industria específica, el caso de Argentina, y qué es lo que has visto aquí en la República Dominicana que está pasando con los riesgos ambientales. Sí, fundamentalmente la industria pesada tiene un factor más que importante. La emisión de gases invernadero a la atmósfera es un hecho que hoy se sigue agravando. ¿Es la mayor amenaza, consideras, actualmente? Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. Sigue la contaminación del agua, claramente, porque es un recurso finito, más finito que el ambiente gaseoso, conocido. Pero en definitiva estamos sobre dos condiciones vitales. No podemos vivir sin la atmósfera y sin el agua, básicamente, como seres vivos. Pero ante esta situación, ahí es donde la incidencia se está notando mucho en las estructuras empresariales. Es como que las empresas de punta, y en esto tienen que marcar una línea hacia dónde van el resto de las empresas, están girando desde la conformación particionada de la gestión de riesgos a una gestión integrada. Prevención, calidad y medio ambiente no es hacer futurología, es pensar las cosas desde un presente, desde una cotidianeidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de calidad en una cadena productiva, sea cualquier producto. Es más complejo en algunas industrias dinámicas como la construcción, donde no hay una línea de producción, claramente, ¿no? El obrador es la fábrica de la obra, por tal motivo es tan dinámico como la obra misma. Pero hay la mayoría de las industrias, o todo el resto del campo productivo, tiene esta particularidad. Entonces, calidad es hablar de productividad, no de producción. Productividad es un complejo mucho mayor, es una multicausalidad de hechos que genera mayores complejidades, y si los empresarios, las empresas y la sociedad, el marco decisional también, ¿no? Los gobiernos como ente fiscalizador, comprende esta razón. O sea, productividad cuando hablamos de ganancias en todo el sentido de la palabra. Si gano, ganas. Si sube el agua, sube el corcho, claramente. Claro, entonces, sí. Es esa la situación, en donde el mejor no negocio es donde ganan todas las partes. No puedo producir para mí si te estoy afectando a ti, porque al final me voy a afectar yo también. Exactamente, esto es un boomerang, o sea, en algún momento vuelve. El recurso es finito, de acá no se escapa nadie, excepto que alguien tenga escondido otro planeta similar a este, de acá no se escapa nadie. Sí, claro. Esta es la realidad. Sí. Por eso hay que cambiar hacia esa situación. Entonces, calidad es producción, prevención hace al hecho de producir, hace al recurso humano como recurso más importante del hecho de la producción. Y el medio ambiente es lo que nos rodea, no somos si el medio no existe. Entonces, la gestión integrada parte de esa condición. Las estructuras empresariales están cambiando, desde lo general a lo particular, sobre ese concepto de prevención. En cuanto a prevenir y cuidar el medio ambiente, en tu experiencia, Santiago, las empresas lo hacen, las personas individuales y empresas, por obligación o parte de ellos mismos para cuidar lo que es de todos? Un poco y un poco. Si lo que se dice, se hace y se piensa no es lo mismo, tenemos un problema. Entonces, comprender que la responsabilidad social empresaria tiene que ir hasta el hueso es parte de comprender la realidad. Que las empresas marcan el hecho productivo de las sociedades y la evolución de esas sociedades también es parte de comprender la realidad. Que el gobierno de turno, no el Estado, porque el Estado somos todos, pero el gobierno de turno es quien debe marcar esos rumbos para decir hacia dónde vamos como sociedad, también es comprender la realidad. Y fundamentalmente esto es, hace pocos días cumplió 72 años un movimiento político y social en la Argentina que marcó los derechos laborales, ¿no? De este milenio, digamos, de esta última parte. El Movimiento Nacional Justicialista tuvo esa misión, esa visión y esos valores que lo llevó a ese punto. Pero 70 años después, eso marcó una tendencia sobre el hecho productivo. 70 años después tenemos una sociedad empoderada. Tenemos sociedades que reaccionan.
tenemos sociedades que se mueven. Mira cómo tú hablas de 70 años después. Fíjense los movimientos sociales, el tiempo que toman para desarrollarse. Es que las decisiones son a largo plazo. Hace muy poco, y cómo marcan esto la diferencia, ¿no? Y la educación ambiental, en esto de todo tiene que ver con todo. Mi hija tiene 13 años, y hablando con ella de esta problemática, en la complejidad que lo merece, me decía, tu generación es responsable de esto, espero que lo solucionen. Tú, te iba a preguntar antes que dijeras cuál fue la pregunta que te hizo tu hija. ¿Tú crees que tú a los 13 años tu padre hubiera podido hablar contigo de igual manera? No. Entonces, ¿estamos mejor o peor? Estamos mucho más mejor. conscientes. Estamos mucho mejor. Yo creo en nuestro mundo. La gente dice que estamos peor que nunca. Yo creo en nuestro mundo y estamos, mira qué ejemplo tú has puesto. Es que en realidad el cambio arranca en las sociedades a partir de edades tempranas. Las mejores acciones de prevención demostradas fueron generadas en el kinder, fueron generadas en el jardín de infantes. ¿Por qué? Porque eso hacía cambiar a los padres, y si los padres cambiaban la estructura mínima que era la familia, la estructura mínima social que es la familia. Si cambian las familias va a cambiar la sociedad. Y esos cambios hay que hacerlos a temprana edad. Nos vamos a la pausa, pero así como expreso siempre que creo en nuestro mundo y en el momento en que vivimos, y creo que vivimos el mejor momento, también entiendo que existe una doble moral en tantas cosas, quizás Totalmente. más que antes. Sí. ¿Por qué? Porque todo se ha complejizado y también la doble moral se ha complejizado, pues exhibiendo banderas que en realidad no son ciertas, los gobiernos, cuando en el proselitismo políticos, las ONGs, muchas veces se tienen ONGs simplemente porque le dan el prestigio escondido detrás de algo que no es en realidad lo que se quiere hacer. Entonces, ¿hasta dónde existe doble moral en este tipo de riesgos ambientales? Y quiero que todos opinen sobre esto y otras cositas que nos faltan todavía. No se vaya, que volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Bueno, Mónica, me preguntarán ustedes, ¿y cómo es esto de que vivimos el mejor momento en un mundo maravilloso y la doble moral aumenta cada día? ¿Puede ser esto posible, Javier? Sí es posible, porque muchos de los presidentes o vicepresidentes de empresas sufren de dolores y molestias de la espalda. Y son los primeros en buscar las soluciones. Los primeros en ir al mejor médico, claro. al mejor tratamiento. Tienen las mejores sillas, exacto, el mejor acceso a facilidades o bienestar laboral. En cambio, no se cascadea esa información a sus colaboradores, que él sabe que tiene peores condiciones, están más sometidos al estrés, no tienen la cobertura de salud. No se disipan tanto. Entonces, sí hay una doble moral en todo esto. Pero yo siento que hay que mejorar ese aspecto, pero desde la infancia, desde la educación y con el educador. Claro, Pablo. La nueva generación respecto a los riesgos laborales, ambientales, doble moral, todo esto, ¿cómo la ves tú? Yo creo que la gente es más consciente, ¿no? Hoy en día hay más información, la información fluye más rápido. Creo que también los países están haciendo más esfuerzos también porque esta información sea más fácil de entender. Y lo que decía Santiago, digamos, yo creo que es muy importante este tema de la educación temprana. Esa es la clave del verdadero cambio. Y sobre cualquier doble estándar, en la medida que uno asume esto como una información importante, como algo que le favorece en su vida, se va internalizando y la gente se va empoderando. Y ahí ya efectivamente el doble moral va disminuyendo. Ya se vuelve algo de uno mismo, ¿no? Así es. En cuanto a, me refiero al ambiente, a cuidar el ambiente porque hay mucha doble moral en cuanto a esta parte de lo que es cuidar el ambiente. ¿Te refieres, Pablo? Sí, bueno, doble moral, digamos, es un tema bien complejo como tal. Teníamos como para una hora más, pero tenemos poco tiempo. Pero yo creo que efectivamente el mundo está cambiando a nivel internacional, por ejemplo, en materia para las empresas hay unos principios rectores de empresa y derechos humanos que establecen cierta deber de resguardo, de diligencia de vida. Así que tiene que haber una conciencia por un tema hasta de mercado para poder competir. Y eso permite que efectivamente vaya permeando al resto de las personas que allí trabajan. Por eso es que es tan importante, y te pregunto a ti, Santiago, que a nivel, vamos a decir, mundial, a nivel de firmas de acuerdos, se hagan se firmen estas acciones, porque esto obliga a las compañías que son tantas que tienen, pues, tienen en cada país una sucursal, si así pudiéramos llamarlo, a que no rompan estos acuerdos. Sí, pero fundamentalmente esto pasa por discutir la caja o el contenido. A nosotros nos preocupa discutir el contenido, no la caja. Es contenido y continente, digamos, es la misma discusión. Y fundamentalmente también hay que tener algo en cuenta. Los hechos locales son los que van a marcar la diferencia. La Agenda 21 creo que fue un antes y un después como modelo documental, como modelo genérico. ¿Cuál fue la Agenda 21? La Agenda 21 marcó en la COP, marcó los hechos trascendentales que tenían que pasar en la sociedad para que las cosas empiecen a cambiar. Desde las emisiones, el cuidado del agua, las matrices productivas, las economías verdes, el marketing verde y así sucesivamente. Pero esto se referencia directamente en las agendas locales. Y las agendas locales son pura y estricta responsabilidad de los lugares en donde se van a fijar esas agendas locales. Entonces tenemos agendas locales en las universidades, tenemos agendas locales en los municipios o en las alcaldías, tenemos agendas locales en las empresas, tenemos agendas locales en las ONG, y todas en un común acuerdo, en un hecho comunicacional común, valga la redundancia y el juego de palabras, porque en esto todo tiene que ver con todo, para que cada una de las partes se articule y empiecen a generar el cambio. Esas agendas locales se nutren de la gestión participativa. Allí es donde el empoderamiento de la sociedad empieza a cubrir un rol fundamental. Allí es donde el Estado tiene que mediar, allí es donde el sector empresario tiene que producir de acuerdo a esa situación y comprender ese marco productivo, ese marco social. Tenemos sociedades cada vez más reactivas,
cada vez más Y participativas. aquí lo vemos en nuestro país ahora mismo con Hay lo que de la escuchar. marcha verde, con todo, pues ya el ciudadano no se quiere quedar sentado con los brazos cruzados en su casa. Exactamente. Y con lo que tú explicas, Santiago, estamos viendo que tan importante es el que gobierna, pues ese estamento, si fuera el municipio o hasta la familia, y los que participan. Entonces se va a hacer una simbiosis importante en general, lo que es la proactividad, ¿verdad? Y la prevención. Acabas de decir uno de los ejes fundamentales, la proactividad. Hace que todos sean parte del problema. Si todos se sienten parte del problema y lo sienten como un problema común, la casa común va a empezar a cambiar. Ahí es donde la situación empieza a ser distinta. Desde la más pequeña célula, que es la familia, la empresa donde trabajamos, la asociación de vecinos, nuestro municipio, todos, señores, es como que se va replicando y va agrandando hasta que llegamos al mundo, al planeta. Y cuando entendamos que lo que hago yo aquí en la República Dominicana repercute en todo lugar del mundo, pudiéramos tener un mundo diferente y en este caso, pues riesgos ambientales, riesgos laborales y todo lo que implica lo que es el riesgo. Señores, gracias por estar aquí hablándonos de esto que es tan importante desde una postura y el dolor de espalda y de cuello tan común en nosotros, en todos, en los jóvenes, en los que son menos jóvenes y demás, como las repercusiones ambientales, ¿verdad? Y todo lo que es el riesgo y el ausentismo laboral. Gracias a Santiago Pérez, a Javier Córdoba, a Pablo Bovic y a Copardón por traernos estos 3 conferencistas internacionales que asistieron esta semana que pasó en el Congreso de Copardón, ya esperado por todos porque lo hacen cada año. Señores, gracias y recuerde que si está viendo este programa ahora a las 10:30 de la noche en el canal 24 o 69 de UHF, puede volver a verlo a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 12 o 45, o verlo también online a esa misma hora colocando en la barra teleradioamerica.com. Señores, hasta la próxima semana.